Bueno chicos, buenas tardes, tanto al grupo del lunes como al del jueves. Hoy me permito enviarles este video en pro de desatrasar un poco los temas que tenemos y asentar el proyecto de esta segunda unidad. El grupo del jueves ya tuvo un acercamiento, sabe qué es el temario en teoría, pero el grupo del lunes no. Entonces, para el grupo del jueves es un recorderis y para el lunes es una clase, ¿cierto? Entonces, bienvenidos una vez más a Geometría Descriptiva. Vamos a arrancar nuestra unidad 2, que son perspectivas con instrumentos, todo el uso de las reglas, escuadras y demás elementos. Entonces, es fundamental en la representación arquitectónica. Esto precede de las proyecciones ortogonales. Recuerden que para entender proyección ortogonal era necesario entender qué son las proyecciones, como estos movimientos. Recuerden que se asoció a nuestro ejercicio de la casa Farnsworth. Y adicional, es indispensable entender también las proyecciones desde la parte axonométrica. Ejemplo, la parte isométrica. Entonces, estas en teoría nos ayudan a traducir un objeto desde un plano bidimensional a un plano tridimensional, sin que esto pierda en teoría su esencia ni formato técnico, ¿cierto? Como les pongo en la presentación, dice, la proyección ortogonal asegura precisión técnica, la proyección isométrica, recuerden que la isometría hace parte de las axonometrías, permite entender el volumen en un solo dibujo. Aquí aprenderemos a pensar el espacio antes de construirlo. Vemos a la mano derecha una imagen que va asociada a la escala, ¿cierto? Hay un primer punto que es un aparato de visión adicional, en un segundo plano una cuadrícula, que es básicamente lo que permite ver a través de este báculo de manera cuadriculada la geometría de una ciudad. De esta manera, antiguamente se dibujaban, digamos, los alzados o este tema de escalamiento de ciudad, ¿cierto? Como toda su circunferencia, perdón, toda su silueta. Entonces, sistemas de representación espacial. Entonces, volviendo al tema, hablan de todo este tema de las perspectivas. Recuerden que los axonométricos, si bien tienen volumen y profundidad, no tienen puntos de fuga, pero de alguna otra forma siguen los patrones de una perspectiva. Son líneas que de alguna u otra manera tratan de fugarse, pero es respecto a los ángulos y nunca se van a encontrar, son infinitas, a diferencia de estas perspectivas que si bien siempre se encuentran sus líneas y tienen un principio y un final. Entonces, los fundamentos de representación arquitectónica. Perspectivas arquitectónicas son sistemas de representación en el espacio. Dentro de esa encontramos dos, las perspectivas frontales y oblicuas. La perspectiva se llama cónica por el cono visual, es decir, la expansión y prolongación de la imagen visual, ¿cierto? Frontal es cuando es un punto de fuga. Oblicua es cuando es dos o más puntos de fuga. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Y esto es un versus directo con las axonometrías, pero son asociadas. Entonces, ¿qué es la perspectiva? La perspectiva es un sistema de representación gráfico que permite simular cómo percibimos el espacio en la realidad. Recuerden que es una percepción más acertada del ojo humano, ¿cierto? Porque nosotros en teoría siempre vemos perspectivado, vemos profundidad y vemos planos. Las perspectivas, a diferencia de los axonométricos que configuramos vistas a nuestro favor, estas son más asociadas al ojo humano y a la representación real. Entonces, a diferencia de otros sistemas de dibujo, esta representa directamente una profundidad, simula la visión, adicional a esto, la altura humana, e introduce concepto de distancia y obviamente tiene una deformación visual, ¿cierto? Entre más lejos, menos detalle. Entonces, dentro de los tipos de representación, se sobreentiende el axonométrico y la perspectiva como primitos, por así decirlo, mientras que los axonométricos son sistemas paralelos,
¿cierto? Son líneas paralelas, es decir, una seguida de otra, que van rotándose en los ángulos posibles, habidos y por haber, para ejecutarlo. Recuerden, no tienen punto de fuga, pero sí son medibles realmente, ¿cierto? La isonometría, de hecho, es la más correcta respecto al tema de ejecución, mientras que la caballería militar sí tienen disminuciones, pero para ejecutar una visual, pero siguen siendo medibles y escalables. Entonces el sistema proyectivo, que es diferente, que es el de proyecciones, si tiene puntos de fuga, como ven, vamos hablando, si hay una dimensión y una escala visual, y ejemplifica una perspectiva cónica, ¿cierto? Por el cono visual. Entonces, acá vemos una imagen bien interesante que nos habla de la percepción cónica, ¿cierto? Entonces, siempre el ojo humano tiene un sentido de escalada visual. En teoría, siempre el ojo tiene una primera preapertura que es de 90 grados. Puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de los lados, como ustedes quieran. Hagan de cuenta que tienen una pelota de ejercicio delante de ustedes y la están rotando. Eso es lo que hacen nuestros ojos. Si ustedes están viendo, por ejemplo, un salón o están viendo su habitación, van a ver que ustedes primero tienen un super plano grande y ustedes van focalizando su mirada, es decir, pasamos a una reducción casi del 60. Y de alguna otra manera nuestros ojos se van a concentrar siempre en algún punto. Por ejemplo, un cuadro al fondo, un reloj, ¿cierto? Esa focalización o ese cono visual termina siendo casi de 30 grados, ¿cierto? Y eso se llama una onda de proyección visual. Entonces, estas proyecciones son básicamente asociadas a líneas de movimiento, pero de nuestros ojos. Entonces, la perspectiva cónica es el cono visual, se representa a través de líneas visuales que parten de un punto visual, que sería el ojo humano, y este sentido de visualización se considera que el de 60 es el que básicamente abarca lo principal y lo esencial sin que todavía se distorsione. Pero si hablamos de situar y de contener algo, es el de 30, ¿cierto? Cuando hablamos de elementos eh, periféricos, se admite en teoría que, ejemplo, están viendo una pared, tienen ángulos de 90 grados, están viendo un árbol, tienen ángulos de 90 grados, están viendo algo posicionado en el espacio, ejemplo, otra persona, tienen ángulos de 90 grados, porque siempre entre ustedes y el suelo hay un ángulo recto, ¿cierto? Entonces ustedes están paralelos y perpendiculares a la línea del suelo. Entonces, cabe recordarles, como bien dice la imagen, que siempre vemos en un sentido tridimensional. Ese sentido tridimensional va asociado siempre a una circularidad. En el caso del dibujo en perspectiva, sus ojos siempre hacen esta redirección. Hagan de cuenta que su visual es un punto de fuga, que directamente también fuga a otro punto específico. Entonces, puede ser del objeto hacia ustedes o de ustedes hacia el objeto, ¿cierto? Entonces, desde el campo de la composición visual, recuerden un plano visual, o sea, el cono del ojo, el más directo es el de 60 y a partir de ese 60 se hace este cono de proyección y expansión visual, ¿cierto? Son prolongaciones de campo visual. Miren la multitud de ángulos. Aquí hay algo bien interesante de ver, que es que ustedes, si están viendo recto como un caballo, están focalizando ya directamente en una proyección de 30, ¿cierto? Una proyección de 30 grados de arriba hacia abajo, de un lado a otro. Hagan de cuenta que ya tienen una pelota más pequeña cerca a su cara. Si quitamos esa pelota y seguimos viendo así con las manitos en nuestra cara, o quitando las manitas, vamos a también tener una noción de lo que está pasando a nuestros dos lados, ¿cierto? Al lado izquierdo y al lado derecho. Eso se llama un sentido de delimitación, que básicamente es nuestra percepción con el resto de sentidos que se activa. Cuando ustedes están en el salón y están trabajando, ustedes posiblemente saben qué está haciendo la compañera de al lado o saben que de alguna otra manera qué está pasando, ¿cierto? Eso va asociado a esto, pero ya no está dentro de su plano visual o su primer campo visual, su cono visual. Entonces, plano y líneas. Recordemos que inicialmente en nuestra primera unidad
Para hablar de la línea necesitábamos al punto. Ahora la línea, junto con el punto, nos entregó la intención de conocer los planos, ¿cierto? Que hay delante, que hay detrás, y lo vimos con la casa Franzburg y lo vimos desde las axonometrías en adelante, ¿cierto? Entonces, hay algunas teorías de cómo se llaman, por ejemplo, a manera diminutiva cada uno de estos ejes visuales. Más adelante lo vamos a ver. Siempre, siempre, como lo veíamos en clase, los que estuvieron tanto el jueves como el lunes de hace 2 semanas, que les empecé a dar de nuevo un recorderis sobre perspectiva, que en su mayoría se rieron mucho. Recuerden que siempre los pies están asociados a la línea de suelo o línea de tierra. Siempre. En este caso, lo que esté bajo nuestros pies también se suma a la escala del sujeto. Si ustedes están en la calle y están viendo algo frente a ustedes, es decir, ejemplo, una persona mide 1,80 m y está caminando en la calle, la altura de su visual es 1,80 m. Si usted está, supongamos, en su casa y usted está sacudiendo y se monta en una silla porque usted no alcanza y voltea a ver a su pasillo, supongamos, usted tiene su altura más la silla. Supongamos el 1,80 m más 0,45 de un taburete, ¿cierto? Entonces, otro ejemplo, si usted está en un piso quinto y está viendo por una ventana y está viendo hacia abajo o desde su frente, usted está viendo desde qué, su altura más los 5 pisos, ¿cierto? Entonces, diferencias claves a modo de recordar respecto, por ejemplo, lo de las clases pasadas respecto al mundo de los axonométricos. Recuerden que no tienen puntos de fuga, pero también se pueden reconocer como perspectivas no fugadas. Por eso es que se llaman axonometrías. Las isometrías porque son exactas y precisas. El resto de axonométricos, porque si bien son medibles y escalables, tienden a tener reducción. Entonces son medidas reales, son técnicas por el mismo dato de las reducciones, 1 en 1, 1 dividido 1/2, y que directamente no se deforman, sino que se contemplan respecto al ojo humano, ¿cierto? Y en las perspectivas cónicas del cono visual, hay puntos de fuga, hay medidas aparentes en los primeros planos, pero no hay una técnica directa que se pueda empezar a asociar a esas profundidades. Es decir, ya es un formato visual, es decir, dibujo proyectualizado, técnicamente geometrizado. Este caso sí se deforma. Claro, entre más distancia, más deformación, que es lo mismo que pasa con los ojos. Entonces, lo que no se entiende gráficamente se puede construir. La axonometría mide, la perspectiva comunica cómo se ve. Vemos otra imagen respecto al plano, miren. Elevación visual, línea de tierra, ¿cierto? Esto va asociado siempre al plano cartesiano eje XY o YX, ¿cierto? Como ustedes quieran. Esta directamente también podría ser nuestro eje Y, es el X, nuestra altura. Entonces la línea de horizonte es el campo visual, la línea de tierra, miren el sentido, paralelo, la roja con la negra, perpendicular, esta con la roja, ¿cierto? La elevación visual con la línea roja o la línea de suelo, igual con la persona. Tanto la línea visual con la persona son paralelas, perpendiculares, ¿cierto? Entonces siempre vamos a contemplar desde un inicio, como siempre, lo que es la cuadrícula, es decir, nuestra retícula, nuestro sistema modular. Esto no se pierde, es imagen y semejanza del cuerpo y la naturaleza, al igual que estos sistemas de visualización. Entonces, la perspectiva cónica es un sistema de representación basado en proyecciones visuales desde un punto de observación. Elementos fundamentales, los puntos de vista. Recuerden que puede ser uno o más. La línea de horizonte, esta es indispensable. Los puntos de fuga, es decir, hacia dónde van las líneas. Y las líneas de proyección. Adicional en este que está implícito, la línea de tierra, ¿cierto? Y la altura del sujeto, que es el punto de vista. Entonces las líneas paralelas en la realidad convergen visualmente. Entonces, elementos de la perspectiva. Los elementos más básicos, como bien ya vamos diciendo, son las líneas de horizonte, que son las alturas del observador, los puntos de fuga, la línea de tierra, que es la base del dibujo. Recuerden, en clase el jueves y el lunes de hace 2 semanas, cuando
yo me salía del salón cuando movía a las personitas y hablábamos de los planos, hasta el campo visual, incluso después de, ¿cierto?, de nuestros límites, que ya, digamos, es lo que se empieza a difuminar. Ejemplo en este caso, miren una calle, un corredor, miren cómo se concentran los puntos, hay una perspectiva a su alcance visual y se empieza a deformar el horizonte. Aquí hay unas imágenes bien interesantes. Primero hay que tener un dominio un poco más técnico respecto al manejo de los planos. Creo que esto ya lo vieron un poco en dibujo proyectual, el grupo del jueves ayer me lo confirmó un poco, para entender luego un dibujo un poco más manual. Estos planos son medibles y escalables respecto a qué? La posición de la persona respecto a la línea de suelo, la línea de horizonte. Chicos, normalmente se traza a los ojos, pero se mide directamente a la cabeza. Si una persona mide 1,80 m, usted tiene una altura de 1,80 m visual, ¿cierto? Entonces, la perspectiva frontal es nuestro punto de fuga principal. Cuando hay una perspectiva cónica oblicua, significa 2 puntos en adelante. Ahorita lo vemos un poco más. Acá tenemos otra imagen bien interesante. Miren la altura del sujeto, que es el punto de vista. Están los planos visuales, ¿cierto? Planos de dimensión. Esto en teoría se llama cuadro, un cuadro visual. Ahorita lo vamos a seguir viendo a detalle. Un poco más adelante verán la teoría, que también estaba línea de tierra, línea de horizonte. Entonces hagan de cuenta, eje Y, nuestro eje X, eje Y, nuestro eje X, ¿cierto? Acá están los planos de observación y el objeto real. ¿Qué significa esta cuadrícula o este recuadro y este recuadro? Significa nuestro campo visual, lo que estamos conteniendo, lo que es el cuadro focal. Entonces, tipos de perspectivas cónicas, ya las veníamos hablando. El punto frontal, o sea, un punto de fuga, significa que usted dibuja lo que usted está viendo de frente, directamente de frente en ese plano, independiente de la altura que usted tenga, ¿cierto? La oblicua, de 2 puntos en adelante, permite mutar la visual, sentada la persona, de arriba, de abajo, o sea, una cantidad de vistas infinitas, una vista serena, una vista de rana, o incluso bien llamada también de lombriz, una vista celeste, que es como si usted estuviera debajo de tierra, un plano visual, que es directamente su primer plano. Hay otras adicionales y aparece la vista aérea, que también sigue siendo una vista, una percepción oblicua, pero se menciona también, al igual que los isométricos, independientes. Chicos, de 3 a 5 o más puntos, es decir, de 2 en adelante, 1 y 2 puntos, estamos muy bien y la perspectiva sigue siendo técnica y sigue siendo más real y sin deformación directa. Mientras que de 3 puntos en adelante, 3, 4, 5 y más, ya no se conoce como una perspectiva geométrica, porque básicamente se vuelve mucho más visual y más proyectual. Entonces, claro, tiene la tendencia incluso a deformarse porque se sobrepone en varios campos, ¿cierto? Entonces entendemos otro poquito más la imagen. Miren el plano o el plano cuadro, plano de cuadro visual, el ángulo de 90 grados, como les vengo diciendo, los puntos directos, los puntos principales, es decir, el punto de fuga, la línea de horizonte, la línea de tierra y el cuadro de convergencia, ¿cierto? El plano geométrico que viene siendo todo esto. Entonces, esta creo que es mucho más entendible que el resto. Es un resumen directo. Lo podemos ver en el libro de Manual de Dibujo Arquitectónico de Chan, lo tienen en el Drive. Entonces, la gran diferencia, ojo, hay una confusión muy grande respecto a algunos libros que vi y algunas páginas de internet, y es cuando menciona la palabra oblicua. Ustedes a veces buscan en internet y les va a decir que tiene dos contextos. El primero es perspectiva cónica, que es lo que estamos trabajando, ¿cierto? Cuando ustedes les digan cónica, oblicua, significa 2 puntos en adelante, ¿cierto? Que el objeto se puede girar, se puede formar, como ustedes quieran. Y aparece también oblicuo dentro del mundo de los axonométricos. Oblicuo viene a ser, en ejemplo, en la caballera y en la militar, que son sin puntos de fuga, pero se deforma. ¿Por qué? Porque hay una reducción de escala. Entonces se dicen que esas dos axonometrías son oblicuas. Entonces, oblicuo no es solo un tipo de dibujo, sino que también depende del sistema. Entonces, perspectiva cónica, un punto de fuga en nuestra perspectiva
frontal, ¿cierto? Cónica frontal. Características principales. Una cara principal, estamos enfrente de algo, sea la cara que sea, estamos viéndolo, pero es de frente. Las líneas son horizontales y paralelas. Recuerden que la línea del suelo también es paralela a la línea visual, es decir, tenemos líneas paralelas y perpendiculares unas a otras y siempre va a existir esa profundidad. La aplicación se usa en interiores, en pasillos, en fachadas centrales o en escenarios públicos. También es bien interesante cuando también se aplica en escenario público, pero en el caso en que sea un espacio abierto, significa que no se vuelve tan técnico, sino visual, pero en mi caso, sugerencia, también es muy interesante cuando hacen ese tipo de perspectivas para diseño. Entonces, la perspectiva de un punto de fuga es, si miramos un cubo situado en nuestro eje de visión, en perpendicular, recuerden, eh, estamos parados en la línea de tierra, estamos viendo hacia arriba, entonces su altura es la perpendicular, ¿cierto? A una de sus caras, todas sus líneas verticales serán paralelas al plano del cuadro, ¿cierto? Entonces el cuadro es el recuadro visual que ya estamos manejando y qué tales. Entonces las líneas horizontales paralelas, es decir, perpendiculares, ya estamos hablando de proyecciones, entonces ya el punto dentro de esa línea es paralelo a usted porque usted es la altura del punto, pero son perpendiculares a la línea de tierra, donde usted también está parado y donde está posicionado el punto sobre la línea de horizonte, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aparece entonces ejemplos de representaciones. Miren, este es un poquito más técnico, hay un dominio más interesante de qué, de la ergonomía, ¿cierto? Recuerden que ergonomía es todo este sistema modular respecto a la figura y silueta humana, ¿cierto? Entonces esa tendencia a que todo gira en torno a la persona. Y en el espacio natural, lo que yo les vengo diciendo, miren, es un poquito más libre, menos técnico, pero también es escalable. Entonces, la perspectiva cónica oblicua, recuerden, de 2 puntos en adelante, mantiene al objeto y al observador respecto a los ángulos, o sea, vamos a asociarlo a ángulos, mantiene 2 o más puntos de fuga, tiene mayor realismo espacial, esto también es muy chévere para el espacio público, los exteriores o volúmenes arquitectónicos, porque permite deformar más el carácter del volumen respecto a lo que queremos ambientar, ¿cierto? Entonces, volúmenes arquitectónicos y exterior. Este también es chévere para el interior, pero no lo recomiendo tanto. Entonces, cada cuando usar uno, el frontal, interiores, algunas veces exteriores, yo también lo recomiendo. El oblicuo es para volúmenes exteriores, sí, principalmente para ese. Y el axonométrico es la explicación técnica, como ya veníamos viendo, que son el isométrico, el caballero y el militar. Entonces, relación con lo ya visto, recuerden, los cubos, en cualquiera de los casos, nos siguen dando una dimensión real. Nunca pierdan las cuadrículas o el uso de la retícula, el sistema modular y tipificado. ¿Qué tal? ¿Es cierto? La isometría, recuerden que es la visión humana, o sea, nosotros usamos a favor lo que queremos ver a partir de los ángulos. Y en el sistema de proyección es la experiencia visual, es decir, nos sumergimos. Ahora no solo representamos, sino que interpretamos el espacio. Entonces, dentro de la metodología de construcción, ¿cómo se construye? Este es un paso a paso súper resumido. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, que es línea de horizonte, definir puntos de fuga, definir línea base, proyección de líneas, levantar alturas y completar volumen. Errores comunes, puntos de fuga mal ubicados, líneas que no convergen, convergen es decir, si usted pues tiene algo señalado en una esquina y tiene que llevar una línea hasta allá de manera horizontal y no conecta, baila. Entonces las alturas tienen que ser coherentes. Y hay que mezclar, y no se mezclan directamente los sistemas. Si es oblicuo, si es frontal, es frontal. Estos chicos son nuestros ejercicios que vamos a realizar. Este primer ejercicio se harán 2 planchas. En nuestra primera plancha vamos a realizar ¿qué? Exactamente. Vamos a volver a dibujar esto, que es un plano de vista superior, es decir, un plano de cubierta, y este es un alzado. ¿Con qué calibre los vamos a hacer? La línea de suelo con un 6B o un 4B. Los volúmenes lo vamos a representar por planos. El 1, no se fijen en los números, sino que fíjense en las líneas que está delante. El 1, el 5. ¿Cuál sigue? Miren ustedes. El 4, el 3 y el 2. O el 1, el 5, el 4, el 3 y el 2. Ustedes ya miren cómo están, convérsense y decidan bien los planos.
o identifíquenlos ustedes solos. Yo los dejo ahí para que estén correctamente en la duda, ¿cierto? Entonces, ¿tienen las alturas? Ah, sí, tienen todo. Importante. En esta parte del dibujo en perspectiva técnica, usted puede sacar las alturas desde usted mismo o si se las están dando puede ser desde un alzado, que recuerden que este tiene un montón de sinónimos, que es fachada principal, fachadas secundarias, es decir, fachadas, vistas, caras, alzados, ¿cierto? Y demás, y de las secciones. Si está cortando los muros, no importa, usted está viendo todavía alturas. Las vistas superiores, recuerden que es a ojo de pájaro, usted está viendo esto desde arriba. Entonces miren la posición de los volúmenes. Identifiquen los planos. ¿Cuál está primero? El 1, el 5 y el 2. Luego está el 4 y el 3. ¿Cierto? Entonces miren los planos. ¿Qué me está diciendo a mí cuál es el plano 1? Miren acá. Estos están muchos cuadros más hacia atrás, ¿cierto? Revisen eso. Miren quién está más delante, miren quién está más detrás. Eso se los indica que esta cuadrícula. Las vamos a dibujar en escala 1 en 50, en una sola hoja, por favor. Y vamos a desarrollar el ejercicio, que ahorita lo vamos a ver a detalle, cómo se hace. Esta es nuestra segunda plancha, también se va a realizar en dos. En esta primera hoja vamos a hacer que nuestra planta y nuestra sección. Profe, ¿en qué escala? Escala 1 en 100 para la planta y escala para el alzado, es decir, nuestra sección, no es alzado, sino sección, escala también 1 en 100 y en una sola hojita. En nuestra otra plancha vamos a hacer la solución. ¿Cómo, profe? ¿Horizontal o vertical? Sugiero que lo hagan horizontal. Tienes más concentrado y más extensión para las líneas de horizonte y la línea de tierra. Entonces nos fijamos en eso. Aquí hay un error. Esta no es línea de tierra, es línea de horizonte, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a continuar con la explicación. Tenemos este punto marcado, todo lo otro ya está. Recuerden que este punto, el primer punto, es a ojo. ¿Qué voy a hacer yo entonces? Me voy a ir y voy a dibujar una línea entre este punto, es decir, nuestra primera línea, que esta es la parte técnica. Recuerden que en este sentido esta también es la técnica, porque es donde están las medidas, y voy a transversalizar una línea completa, así. Esa línea la voy a hacer infinita, incluso sálganse de la hoja. ¿Qué voy a hacer yo entonces? Voy a prolongar mi línea de horizonte, si es el caso, que no alcance. Si alcanza, ya la marco acá. Este punto se llama punto de ayuda o punto auxiliar. Entonces, ya teniendo ese punto, lo que ustedes, señoritos y señoritas, van a hacer es pasar desde todos estos otros puntos acá múltiples líneas. Entonces, vamos a hacer, a ver si no me sale tan torcido. Estoy dibujando a mano y con mouse. Disculparán que no quede tan perfecto. Igual tengan en cuenta que estas líneas siguen siendo básicas y deben ser líneas muy, muy claras, ¿cierto? Porque estas líneas en teoría no se ven, porque son líneas de dibujo. Entonces, estas las pueden hacer con un HB para los que tienen el pulso muy clarito y para los que lo tienen más o menos o muy oscuro, del 2H en adelante. Entonces, ya pasé todas las primeras líneas porque son las 9 que me hacen a mí mi cuadrícula. Entonces, ya teniendo eso, ustedes van a hacer una marcación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltaba un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a transversalizar la de la 9, que no sé por qué. Faltó fue la de la 8. Aquí está el 8. Entonces, ahí están los 9 puntos. ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? Van a nombrarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto lo hacen también claritos. Estos van oscuros
Estos van claritos, pero que se noten porque son las líneas del proceso. Ahora sí, con otro calibre que sea oscurito, al igual que este posiblemente, y este, lo voy a hacer con el mismo tono, no, con un subtono, vamos a hacer paralelas. ¿A qué? A la línea de tierra, ¿cierto? Entonces vamos, disculparán si me salen torcidas, la idea es que entiendan el proceso. Listo. Esas líneas, chicos, las pueden llevar infinitas, pero pues en teoría el límite es acá. Entonces, sugerencia, las pueden hacer primero claras, muy claras, y luego las sobrepasan solamente de acá a acá. Entonces ya tenemos las básicas. ¿Qué sigue? Vamos a hacer las hermanitas. ¿De dónde a dónde? De estos puntos a el punto de fuga. Entonces miren que ya se está formando la cuadrícula que vemos en la imagen de arriba. Se me quedó muy fea. Entonces estamos haciendo la cuadrícula que estaba arriba, ¿cierto? Entonces tenemos la cuadrícula. Esa cuadrícula ya está. ¿Qué sigue? Vamos a empezar a identificar estos volúmenes. Entonces vamos a centralizar este. Está desde el 6 al 9 y del 3 al 9. Entonces vamos para acá. Listo. Vamos a identificar. Estamos en el 9, en el 6 y en la línea 3. Entonces acá hasta acá. Entonces ese es nuestro volumen. Como está pegado en nuestra línea técnica, que es esta, es decir, nuestro plano 1, este sería plano 2, este sería plano 3, plano 4, plano 5, es una altura real. Nos dice que cuánto mide, 2 metros. Listo, sencillo. ¿Usted qué va a hacer? No va a empezar a hacer un montón de líneas así, así, así por encima de todo, sino que usted ya dice, Milo, ya tengo todo determinado, voy a coger mi regla o mi escuadra, me voy con una línea clara, primero que todo, y marco esa altura. Entonces, usted se va a ir así, 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 en línea, mirando dónde está esa altura aproximada. Voy a coger esto para guiarme mejor. Tengo mi línea auxiliar, que es recta, ¿cierto? Entonces, ahí está la línea, que está a 2 metros, ¿cierto? La dejo más o menos ahí dibujadita. Y yo ya lo que hago es que dibujo mis líneas. ¿Desde dónde? Siempre de la que está más cercana al eje. Recuerden que esto, chicos, de acá, es el eje. Entonces, entre más esté hacia donde dibujo, recuerden que pueden hacerlo hacia acá o hacia acá. 0 y 0, tin y tun, tan y tin, ¿cierto? Eso no importa. Entonces, cogen acá y suben. Tú. Y Melo ya tienen la primera parte del cuadro. ¿Qué tienen que hacer ahora? Fugan la profundidad de acá hasta acá. Y ahora sí suben esta línea. Y lo mismo de acá a acá. Y encierran. Entonces ya está el cubo. ¿Qué van a hacer? Van a ponerle el 1. No es necesario que lo pongan en un círculo. Solo que lo pongan. Sugerencia. Cuando hagan la planta, miren que acá está señalada. Píntenlos con colores diferentes que ustedes los empiecen a diferenciar. ¿Cierto? ¿Qué pasa? En el alzado también, acá también píntenlo, ¿cierto? Ya en este dibujo no me lo pinten porque vamos a ver todas las líneas. Entonces, vamos a hacer un volumen que esté mucho más atrás. Ejemplo, vamos a hacer el 5. Miren que está en el P2, plano 2. Entonces, ustedes dicen, este tiene una altura de 2.5 metros. Ah, listo, Melo.
Entonces 2.5 metros es muy sencillo, profe, acá. Ah, listo muchachos, Melo. Entonces usted lo que tiene que empezar a hacer es fijarse si esos 2.5 le alcanzan directamente desde donde usted está. Entonces, vamos a fijarnos en eso y usted va a empezar a tomar las medidas. Dato, usted no va a empezar a medir desde donde está ese plano, sino desde acá adelante, porque este es el plano técnico y a partir de esta línea en adelante todo es jugado. Pero lo primero que usted va a hacer es marcar los puntos. Está en el 1 al 5 y del 3 al 5. Entonces, vámonos para acá. Vamos a marcarlos. Profe, ¿está en el 1? Sí. Hasta el 5, sí. Está en el 3 al 5. Ahí debería estar nuestro cubo. Entonces usted lo que va a hacer ahora es medir desde acá, que es la línea técnica, en adelante de los 2.5 metros. Entonces, como yo ya los medí, yo ahora voy a hacer una línea. Me paro en los 2.5 metros, hago mi línea recta, que ahí está, y trazo una línea. Esa línea la voy a trazar desde donde medí, que sería de acá en adelante, ¿cierto? De la que está más cercana acá. Entonces, a partir de esta línea es que usted va a tomar las medidas para esa altura real, ¿cierto? Entonces, usted empieza a dibujar es sobre eso mismo que usted ya hizo. Entonces, 2.5 metros. Ahí está la línea. Entonces, lo primero que usted va a hacer es, de esas líneas auxiliares, usted va a coger y va a dibujar una línea del punto acá arriba, ¿cierto? Jugue la primera línea hasta ese punto. Ahí la tiene, ¿cierto? Y lo mismo de acá hacia allá, ¿cierto? Sube, marca y cierra, ¿cierto? Si usted quiere, hace con línea punteada esta de atrás. En teoría, esta está llegando hasta acá. Entonces, si yo me voy acá recto, estas se tienen que encontrar y se están casi encontrando, ¿cierto? Entonces, eso está bien. Entonces, vamos a hacer otra que esté diferente, una que esté mucho más atrás. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Otra cualquiera. Miremos esta que está a 5 metros o esta que está a 7. Si ustedes ven, nuestra línea horizontal está a 3.5. Entonces vamos a decir que vamos a trabajar con la que está a 5 metros. Miren que nos estamos pasando de la línea de horizonte. Miren que esta tiene toda una superficie superior a la línea de horizonte, ¿cierto? Entonces esta es una línea adicional. Entonces, como desde la parte técnica acá arriba nos da los 5 metros, lo que usted va a hacer entonces ahora es, vamos a ver dónde está. Entonces, es esta, la número 2, está entre el 3 y el 5, en el segundo plano, plano 2. Entonces, vámonos acá, usted coge y vamos a marcar. Entonces, está en el plano 2, 1, 2, está acá, entre el 3 y el 5, ¿cierto? Está en el plano 2 entre el 3 y el 5. De hecho, yo me equivoqué en esta y era entre el plano 1 y el 2 y lo hice hasta el 5. Entonces, vamos a trabajar con esto. Está en el plano 2, en el 3 y el 5. ¿En qué otra parte está? Está en el 3 al 5. Listo, entonces está en el 3 y en el 5. Ahí está los puntos donde está la figura. Entonces, lo primero que es, desde esta línea, que es en la que se toma la medida, o sea, la que le pertenece, vamos a subir una línea de ayuda, ¿cierto? Esa línea de ayuda, usted la va a marcar con un punto y la va a proyectar hacia nuestro punto de fuga.
Cuando usted ya proyecta esa línea, usted básicamente lo que está encontrando es una línea guía. ¿Para qué? Esa línea guía a usted le va a permitir coger este punto y subirlo, ¿cierto? Donde se le encontró ese punto significa que es la altura real donde usted tiene que fugar el resto de líneas. Si ven que se hace una disminución, entonces esta ya muy sencillo, se la sube. ¿Hasta dónde? Hasta esta altura porque es la real y es la más cercana al eje. Entonces vamos a fugar de acá a acá y ahí está el cubo. Lo mismo de acá a acá y miren que se conecta. Ahí está el señor cubo, ¿cierto? ¿Sí lo notan? Entonces siempre cuando se supere la línea de horizonte hay una disminución real. ¿Por qué? Porque usted todas las medidas las va a tomar es de acá a acá. En este sentido, de esta línea en adelante. Así se configura esto. Entonces, así se va a solucionar este primer ejercicio. Vamos a hacer los volúmenes. Les voy a mandar una foto de guía. Teniendo en cuenta el ejercicio 2, que es este, vamos a hacer ¿qué? Una primer plancha, perdón, con esto y esto, ambos en escala 1 y 100, y vamos a realizar este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujarlo. Entonces, como vamos a empezar a dibujar en plano, vamos a hacer ¿qué? El eje del plano cartesiano. Entonces, 0, uy, 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 ¿cierto? Ah, aquí ya no se hace el X y Y así infinito. ¿Por qué? Porque a mí ya la planta me lo está delimitando y ya me está dando el cuadrado o el plano cuadrado, el plano de cuadro visual. Ah, entonces aquí hay un eje Y y dos X. Ah, Melo. Entonces yo ya qué voy a hacer. Y acá en vez de poner la flecha, me subo, ¿cierto? Y ya tengo la primera delimitación. ¿Qué es lo siguiente? Número. Está hasta 7, 7. Entonces, voy a poner primero aquí el de mitad, que el de la mitad viene, no, esperen, 7, 1, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá, ¿cuánto está? En altura. Miremos la sección, 4.7. Miren acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces vamos a subirlo en mayor cantidad. ¿Respecto a qué? A las escalas reales que estamos encontrando, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir para acá y lo vamos a empezar a marcar. Este ejemplo que ven aquí es diferente al de acá. Recuerden, se hace con las alturas reales. Este simplemente es un ejemplo de clase, como lo trabajamos el jueves. Entonces, vamos a subirlo similar. Vamos a hacerlo hasta los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Están las alturas. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Entonces, voy a delimitar y ya tengo el cuadro visual, ¿cierto? Teniendo el cuadro visual, ¿qué me voy a fijar yo ahora? Los muros tienen un espesor. ¿De cuánto? Del ejercicio lo tienen 0,10. Vamos a hacerlo. Se hacen fuera de
el plano cartesiano porque estos muros no tienen medida ni nada que ver dentro del plano. Entonces tenemos los muros. Significa que todo esto es el plano de cuadro visual, ¿cierto? Adentro de esto es donde va a pasar todo. Entonces, el observador está a una altura de 2,20 metros. Significa que 1, 2, acá aproximadamente, para este dibujo, está nuestro observador. En este caso, está a una super altura, como si estuviese en un taburete. Vamos a mirarlo bien, está en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, ¿cierto? Entonces, está a 5. Entonces, vamos a trazar esa línea. Vamos a trazarla. Vamos a hacerla al igual que en la otra, en una línea muy clara. Está nuestra línea de horizonte, ¿cierto? Y ya tenemos la línea de tierra. Entonces, esto significa que acá está nuestro señor muñeco, Melo, ¿cierto? Posiblemente aquí está. Y el señor muñeco está sobre una escalera, ¿cierto? Ahí está. Él está viendo lo que está pasando en ese interior. Pero entonces este es nuestro punto de observación, es decir, nuestra línea de tierra, nuestra línea de horizonte, perdón, línea de horizonte, línea de tierra. Entonces tenemos esto y ya está Melo. Recuerden que es la altura del sujeto más la altura de objeto, ¿cierto? Entonces, si él está sobre un piso quinto, ya está viendo los 5 pisos más su altura, ¿cierto? En este caso es el objeto más su altura. Entonces ya tenemos esto Melo. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a marcar el punto de fuga donde yo quiera. Para el ejercicio, miren el ejemplo, está marcado un poquito más allá de la mitad. Vamos a hacerlo similar. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Vamos a delimitar los planos. ¿Cómo? Del 0 al punto de fuga y del 7 al punto de fuga. De las aristas superiores al punto de fuga. Y ya están los planos de visualización. Melo, ya tenemos profundidad. Ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer? A encontrar nuestro sentido del dibujo. Entonces, ya saben, vamos a dibujar las cuadrículas. En este caso, ustedes ven que esto no tiene cuadrícula, pero ustedes pueden imaginarse que ustedes siempre tienen que encontrar una primera línea para empezar todo el dibujo, ¿cierto? Así sea que todo esto está en un suelo de concreto, supongamos, usted lo reticuliza imaginariamente con que una primera sublínea, incluso solo marcar la última, pero sí o sí son una línea base que te va a dar toda la guía. Entonces yo voy a decir que la mía está aquí, y como yo ya la puse, vamos a hacer la línea de unión entre este y esa. Entonces, me voy a ir en rectilínea hasta mi línea de horizonte. Marco el punto de unión y sobre ese punto de unión lo que yo ya voy a hacer es empezar a marcar líneas paralelas a ese mismo punto, paralelas en el plano de fuga, ¿cierto? Miren que no son infinitas, tienen inicio, tienen final. Es lo que nos tenemos que estar fijando. Tienen inicio, tienen final. ¿Eso con qué? Recuerden, con líneas muy, muy, muy claras. Entonces, ahí están. Excelente. ¿Qué vamos a hacer ya entonces? Vamos a marcar donde trazamos cada una de estas líneas de unión. Entonces, esta es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7.
Recuerden que lo numeramos. Teniendo ya eso, usted va a hacer lo siguiente. Y vamos a transversalizarlas, perdón, sí, transversalizarlas en el formato horizontal respecto al plano. Entonces vamos a hacer estas líneas. Recuerden, es hasta acá en teoría. Las voy a hacer en este caso un poquito infinitas para que logren apreciarlo un poquito más. Entonces, y tenemos todos los planos. Que esos planos, muchachos, vuelvo y les repito, sin ser mamona, van hasta acá. Entonces, primero puede ser una línea clara y lo repaso configurando este escenario. Ya tenemos la profundidad. Se supone que después de esta línea en adelante es nuestro fondo, ¿cierto? Es nuestro fondo. Entonces yo ya simplemente subo esta línea acá, subo esta línea acá, uno estos dos puntos y esta línea de acá adentro se elimina. Entonces vamos a borrarla. Entonces ahí está. Ya tenemos la profundidad de nuestra habitación. Ahora, ¿qué hay que hacer? No es necesario marcar todas estas líneas, pero para intenciones metodológicas del ejercicio, vamos a jugar hacia nuestros puntos todas estas sublíneas de la cuadrícula. Hagamos de cuenta que esa habitación tiene baldosas, ¿cierto? Entonces ya teniendo eso, tenemos la habitación, tenemos todo el escenario y ya simplemente es seguir levantando. Entonces, ¿qué hay? Hay una puerta que está, ¿cierto? Esta puerta, en función de este ejercicio, tiene una altura de 4 metros. Vamos a hacerla entonces aquí similar. Entonces me está diciendo que tiene una altura de 4 metros. Entonces yo voy a decir que esa altura está acá. Entonces ya saben, una línea guía, que es una línea de fondo. En este caso la voy a hacer manual. Me voy a ir sobre esta línea. Entonces, ¿qué pasa? Me está diciendo que eso está, según mis líneas fugadas, miren el plano, está a 1, usted lo que tiene que hacer es empezar a generar la cuadrícula para saber dónde está, ¿cierto? Esto está a 2, entonces pártanlo a la mitad, entonces está, este es el 0, el 1, el 2, está entre el 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces está en el 2 y el 4. Significa que acá empieza mi puerta. Entonces, medida real se toma es acá delante. Entonces, esta es mi medida real. Me voy a subir hasta la línea. Acá está el punto, significa que acá empieza mi puerta. Entonces, como no está más allá de nuestra línea de dirección, ¿cierto? Miren que no va mucho más allá. Me voy hacia esa línea. Subo con esto, donde se unen, queda mi altura de la puerta. ¿Por qué este primero? Porque está más cercano a nuestro eje. Hacia allá no, porque aquí fue donde marcamos todo. También podría ser desde acá, pero teníamos que haber empezado el ejercicio desde acá. Entonces ya simplemente extiendo una línea, me voy desde mi punto y hago mi puerta. Esta es nuestra puerta respecto a una altura real, ¿cierto? Ahí está la puerta. ¿Qué sigue? La ventana está en la misma línea, está en la misma línea, entonces yo ya no tengo que calcular la altura, pero si me interesa es ver la altura de la ventana, está a 2.5. Está a 2.5, es la misma línea, está entre qué cuadrícula. La ventana está entre la 4, 5 y 6, entre la 5 y la 6. Entonces me voy acá, marcamos 5 y 6, 5 y 6 y empieza acá, está nuestra ventana. Chicos, usualmente estas sus medidas del fondo
se hacen a ojímetro. La altura del fondo de la ventana se suele hacer a ojo o se marca en un primer plano. Está a 250, entonces está acá. Entonces usted va a hacer un trazado de una línea a los 250 clara o no la trace, sino que toma la medida de acá a acá y la traslada o hace el cálculo, ¿cierto? Como la puerta mide 4, está tal cual igual, está todo muy bien. A veces este fondo se pierde esa subdimensión y se vuelve un poco más técnico. Entonces, lo que usted puede hacer es tomar esta medida de este primer plano, la subsuma y la pasa, o donde se remarcó esta línea respecto al suelo, que ustedes ven que es 1,50 m, 1,5, podemos hacer la equivalencia, irnos midiendo 1,5, 1,5, otro 1,5. Entonces, donde quede esa equivalencia, hacemos el trazado de nuestra ventana. Esta es un poco más ojímetro porque ya está mucho más alejado al plano. Y miren que literalmente es un fondo, ¿cierto? Entonces, teniendo ya eso, ¿qué nos falta? La ventana, ¿cierto? Entonces, miren que se está proyectando respecto a este ejercicio en la línea 7 porque es pegado a la ventana, que es esta. Nos están diciendo que también es de 2,50, entonces vamos a hacer la paralela. Entonces, vamos a marcar, porque como está respecto a nuestra primera línea, los 2,50, que es esta, entonces este es nuestro 2,50. Sobre esa entonces voy a jugar mi línea de guía, que es esta. Esta es mi línea de guía, ya conecté, ¿cierto? Entonces, a partir de esa altura estará mi ventana respecto a la altura real. Entonces, yo ya qué voy a hacer, voy a coger donde está, se supone la ventana, miren dónde está, este tiene dos cuadros, el 0, el 1 y el 2 está sobre la 2, llega hasta la 3, 4, 5, esta es la 5, entonces empieza en la 1, en la 2, 3, 4, 5, ahí está la ventana, subo una paralela, miren que como este, si yo lo fugo, o sea, miren que estamos acá, nuestra altura real, al fugarlo se conecta acá, acá está la altura de esta ventana, entonces ahí está la base de donde va a arrancar, la altura de nuestra ventana, hasta acá, ya encontramos la base. Entonces ahora, ¿qué es lo importante? Como arranca desde la línea de proyección y necesitamos la altura total, que en teoría sería los 4,7, usted desde el frente va a marcar los 4,7, que en este caso viene a ser acá, respecto a la altura real, marca el punto desde el punto de fuga y va a fugar la línea. Ya puede sencillamente coger y subir las líneas y ahí está su ventana. Ah, que usted entonces en teoría quiere todo fugado respecto a esa línea. Lo tiene fugado respecto a esa línea. ¿Lo tiene fugado qué? Respecto a su línea de horizonte. Ahí está, ¿cierto? En este caso el ejercicio nos quedó que las puertas y ventanas están más abajo. Acá respecto a las alturas de cómo lo usamos, están mucho más arriba. Entonces hay que fijarnos en eso. Chicos, mencionarles que adicional, esta altura del final del muro es esta misma altura. Entonces, si no se encaja correctamente y lo ven desproporcional, ustedes pueden tomar los 4,7 desde nuestra altura real, tirarlo hacia el plano, donde se encuentren las líneas se suben, se unen y está la altura real, ¿cierto? Respecto a la altura del observador. Como está a 220, va a superar en el caso de nuestro ejercicio la línea de horizonte. Entonces, en el caso del ejercicio, sí lo vamos a encontrar con el método. Para el ejemplo no fue necesario porque miren que teníamos 5 de línea de horizonte, entonces esta se encontró respecto a la altura real, ¿cierto? En el caso de nuestro ejercicio, sí será necesario que lo saquen con el procedimiento de disminución. Desearles entonces muchos éxitos, recordarles que entonces son un total de 4 planchas, es decir, 2 ejercicios. Este que es un poco más exploratorio y este que es nuestro segundo que es de interior. Entonces desearles muchos éxitos y que ambos grupos les vaya muy bien.